Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, que es un espacio para dar a conocer el trabajo de nuestros académicos, de nuestros investigadores y científicos. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Manuel Valenzuela Jiménez, quien pertenece a la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación. ¿Saben dónde? En el campus CISAL de la UNAM, aquí en CISAL, Yucatán. Y para todo esto vamos a hablar un poquito sobre el cultivo intensivo en peces y camarones. La acuacultura es la cría de especies acuáticas, entre ellas peces y camarones, en condiciones controladas, con agua marina o agua de baja salinidad. Doctor, ¿por qué no es fácil la acuacultura, sobre todo la comercial? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el interés en lo que nosotros hacemos. La acuacultura en la actualidad es una actividad, es la actividad que produce la mayor cantidad de proteína animal en cuestiones de producción para consumo humano. Sin embargo, la acuacultura ha crecido bastante. Sin embargo, no ha sido gratis ese crecimiento. Ha pasado por una serie de problemáticas muy grandes, entre ellas las enfermedades, pérdidas en los cultivos, pero todo esto ha sido causado también por muchas cuestiones de manejo. El abuso de la intensividad ha hecho que haya muchas enfermedades, y eso ha hecho que sea más complicado. También la poca diversificación que se tiene. Normalmente pensamos en acuacultura y pensamos en tilapia y camarón. Y hoy hay una gran diversidad de especies que se puede pensar en la acuacultura y que la puede hacer un sujeto de trabajo para muchísima gente. Me llamó mucho la atención que entre las investigaciones que usted está haciendo en la acuacultura hay 0 recambios de agua. ¿Se puede hacer esto? Sí, en teoría yo hablaría más sobre recambio mínimo de agua. ¿Recambio mínimo? Sí, porque la literatura habla sobre 0 recambio de agua. Sin embargo, depende de las condiciones. Ahora que pasemos a los estanques, vamos a ver la radiación solar aquí en Yucatán. Es fuertísima. No podemos hablar de 0 recambio porque nosotros de vez en cuando tenemos que reponer agua por la evaporación. Si no, terminaríamos con poquita agua muy salada. Entonces es un sistema de recambio mínimo, lo cual tiene muchísimas ventajas y lo cual ha ayudado a catalogar esta técnica de la que vamos a platicar hoy como una técnica verde, como una técnica sustentable. ¿Por qué? Por el mínimo recambio de agua. Interesantísimo. Igual hay sistemas de recirculación de agua. Sí, en este sentido de mínimo recambio de agua, si pensamos un poquito si no hacen recambio de agua, los animales, llámense peces o camarones, ellos siguen desechando. Ellos comen y cuando comen desperdician mucho alimento. Eso va al piso. En el piso del estanque se descompone y eso produce malas condiciones de agua. Entonces, pensar en 0 recambio es como muy complicado, porque la literatura tradicional, si uno busca en Google el cultivo de camarón, los manuales, que hay miles de manuales, dicen: cuando tengas problemas de temperatura, de nitrógeno, de lo que sea, tira agua y mete agua nueva. Esa es una de las razones por las cuales las enfermedades se han dispersado tanto. Porque imaginemos las zonas camaroneras del mundo: Tumbes en Perú, la provincia del Guayas en Ecuador, el sudeste asiático, el noroeste de México, el nordeste de Brasil. Son zonas donde las granjas están una tras otra. Si yo hoy cosecho, tiro agua. Y el que va a sembrar, mete agua. Y si el agua que yo tiré iba contaminada, es un gran riesgo para el otro. Esa fue la forma de diseminación. Entonces hoy los sistemas de recirculación nos permiten no tirar agua, reutilizar la misma agua a través de 2 vías. Una pueden ser los sistemas de recirculación, que utilizan filtros de diferentes tipos dependiendo de la capacidad económica,
que van desde filtros biológicos, una tina con una cama de conchas, puede funcionar como un filtro biológico, o luz ultravioleta, o sistemas ya mucho más sofisticados para limpiar el agua y volverla a reingresar al sistema. Esa es una forma. La otra forma son los sistemas de biofloc o sistemas de agregados microbianos. ¿Qué es lo que se hace con ello? Fomentar el desarrollo de agregados microbianos, poner a las bacterias a trabajar. Que las bacterias nos limpien el agua de tal manera que el agua pueda volver al sistema. Usted me está diciendo que las bacterias limpian el agua. No, las bacterias son malas. Hay buenas. ¿Cómo está, doctor? Uno de los grandes problemas, sobre todo en la parte docente y didáctica, cuando nos visitan grupos de todos los niveles educativos, es esto. Porque cuando uno habla de bacterias, todo mundo así como que si todo el tiempo estamos limpiando, estamos tratando de quitarlas de nuestro ambiente para que no haya enfermedades. Entonces, lo primero que pensamos es en bacterias, son microorganismos malos. Bueno, hay muchas bacterias patógenas que causan enfermedades a través de la historia y en la actualidad. Eso es inevitable. Pero son muchísimas más las que son benéficas para el hombre. Así tenemos bacterias que comen petróleo. En los derrames colocan bacterias y las bacterias ayudan reciclando o comiendo el petróleo. En este caso, entonces usted nos está diciendo que hay bacterias o sistemas de biofloc. Sí. ¿Ese es el nombre, biofloc? Sí. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Perfecto. Porque esto está interesante. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Y estamos platicando con el doctor Manuel Valenzuela Jiménez, un experto ahora sí, en el uso de microorganismos para el cultivo intensivo de peces y camarones aquí en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en el campus de la UNAM. ¿Saben dónde? Aquí en Cizal, Yucatán. Estábamos hablando de cómo está eso, que si las bacterias son buenas, malas, cómo es el sistema biofloc. Pero, ¿qué son los agregados bacterianos? Cuéntenos todo eso de las bacterias. Bueno, hay muchísimo que decir. Muchas gracias. Digo, más que experto, yo considero que soy un aprendiz todavía en esto, que hay mucho que saber todavía. Y bueno, la palabra biofloc tiene origen en una palabra del idioma inglés que normalmente en la literatura científica se usa, biofloc. Sin embargo, se refiere a biofloculación, que en términos de acuacultura, en español para nosotros serían formación de agregados microbianos o biofloc. Biofloc en portugués, en inglés, en español se usa. Sin embargo, a mí me gusta más agregados microbianos en español. ¿Qué son los agregados microbianos? Si bien hay muchas bacterias que son patogénicas, hay bacterias que son muy buenas, hay las bacterias del yogurt, hay las bacterias para los quesos, hay las bacterias que producen vitamina C, etc. Y tenemos bacterias que nos ayudan a reciclar moléculas tóxicas en el estanque. Yo decía, ¿qué pasa si no hacemos recambio? Si todos los manuales dicen, haz recambio, entonces los camarones siguen ahí y siguen defecando y siguen desechando alimento. Entonces, ¿qué pasa con eso? No vamos a hacer recambio. No tiremos agua cuando las condiciones son malas. No metamos agua nueva. Hagamos que alguien se encargue de procesar esas moléculas tóxicas en las bacterias. ¿Qué comen las bacterias? Recordemos, las bacterias comen materia orgánica.
Materia orgánica que es aquello que alguna vez tuvo vida. Entonces, pongamos, las compramos, las podemos comprar. Hoy se pueden comprar. Sin embargo, una de las cosas que queremos hacer es adaptar esta biotecnología a la realidad nuestra. Y la realidad nuestra es que trabajamos con muchísimos productores pequeños o medianos. Entonces los recursos son escasos. No vamos a comprar bacterias porque eso nos va a incrementar los costos. Aprovechemos las bacterias que hay en los estanques. ¿Y qué les damos de comer? Materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica? Les podemos dar melaza de caña, les podemos dar salvado de trigo, les podemos dar harina de arroz, harina de trigo, etcétera. Eso va a hacer que mis poblaciones de bacterias crezcan. Pero ojo, yo no quiero cualquier bacteria, y mucho menos bacterias patógenas. Yo quiero bacterias que se van a encargar de romper las moléculas tóxicas que yo tengo en el estanque. ¿Cuáles son las moléculas? Se forma como desecho natural, a partir de los desechos de los camarones, de los desechos del alimento balanceado, del fitoplancton, de los microorganismos muertos, se forma amonio. Amonio y luego se forma nitrito. Hay bacterias que se encargan de procesar eso. Esas son las que yo quiero. Entonces yo les puedo dar una fuente de carbono. Hoy, después de mucho... Todo esto que estamos platicando son muchos años de investigación. Hoy hay muchos artículos que dicen, dale, para cada molécula que tengas de... Hay sus ventajas en este tipo. Sí, muchísimas ventajas. Entonces, hay mucha literatura que nos dice hoy, mantén una relación 20:1. Es decir, por cada 1 de nitrógeno, agrégale 20 de carbono. ¿Cuál es mi fuente de carbono? Ahorita lo vamos a ver. Nosotros cuando usamos melaza de caña. Esa melaza hace que las bacterias comiencen a trabajar, las poblaciones crecen y comienzan a procesar las moléculas tóxicas. Las cortan y las hacen inofensivas. Y ya hicieron su primer trabajo. Los agregados microbianos ya hicieron su primer trabajo. Mantenerme la calidad del agua. Yo ya no me voy a preocupar por hacer recambio o no, porque ya me limpiaron el agua. Rompen aquello que es amonio, nitrito. Amonio y nitrito, que son las moléculas tóxicas. ¿Y lo convierten en nitrato? Lo convierten en nitrato o lo convierten en nitrógeno atmosférico. Eso no es tóxico. ¿Sí? Entonces ya me hicieron un gran favor, que esa es la idea original. Para que no se enfermen. Evitan enfermedades, sí. Entonces, esta técnica fue diseñada para eso, para mantener la calidad del agua, pero viene un segundo favor que nos hacen las bacterias. Ya, la bacteria trabajó, procesó nitrógeno, me limpió mi agua, pero además la bacteria es un ser vivo y la bacteria desecha. Y entonces lo que desecha la bacteria, dentro de los desechos bacterianos vienen moléculas como aminoácidos. Y un aminoácido más otro aminoácido más otro aminoácido hace una proteína. Y esas proteínas van pegando pedacitos de alimento balanceado, microalgas, bacterias. Eso es a lo que llamamos un agregado microbiano. Ahora lo vamos a ver en pantalla para que sea más fácil de ubicarlo. Esos agregados microbianos están flotando en el agua. Los mantenemos con mucha aireación para que se mantenga flotando en el agua. Y entonces pasa algo que nos pasa mucho a los humanos. En esta hora de mediodía, que ya empieza el hambre, nos ofrecen un bistec de soya y nos ofrecen un bistec natural. Para los que somos carnívoros, vamos a preferir siempre el natural. A los camarones y a los peces les pasa lo mismo. Están en el estanque y encuentran proteína natural. Son los agregados microbianos. Y el camarón está feliz de la vida comiendo. De tal manera que cuando yo voy con el alimento balanceado, come menos. Esa es una gran ventaja, porque cuando yo le digo al productor, si tu principal gasto es el alimento balanceado, teniendo Biofloc, tú vas a gastar menos alimento balanceado. Esa es otra gran ventaja que nos dan. ¿Qué otras grandes ventajas? Hemos cogido los camarones cultivados en esta tecnología, los llevamos al laboratorio, les sacamos sangre, cortamos un pedazo de su músculo, revisamos sus branquias, su hepatopáncreas, que es la parte central de las vísceras en su cabeza, y entonces analizamos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Nos da solo cosas buenas. Sistema inmunológico alerta, mayor crecimiento, mejor rendimiento fisiológico, menos estrés. Quiere decir que el sistema está funcionando, ¿sí? Son muchísimas ventajas. Platicado
pareciera muy simple. Sin embargo, son muchísimas las ventajas. Han venido los estudiantes de gastronomía y nos han dicho, es que estos camarones tienen mejor textura, tienen mejor sabor. Las pruebas organolépticas que ellos hacen han dado muy positivo con esta técnica de cultivo. Y ahorita nos va a explicar usted qué es lo que se hace con el nitrógeno, con el carbono, porque hay una combinación allá que se tiene que hacer, porque si no, es donde falla. Sí. Ahora sí, el invento, ¿no? Exactamente. Regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Es una noche de pasión, una bicicleta, de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Estamos conversando con el doctor Manuel Valenzuela Jiménez de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en el campus de CISAL, aquí de la UNAM. Ahorita nos va a enseñar él y nos va a explicar sobre la alimentación que tienen que tener los camarones en este caso. ¿Cómo está esto, doctor? Ok, yo lo que quiero mostrar principalmente es que una de las cosas que utilizamos como fuente de esta tecnología es el alimento desperdiciado. Entonces, como pueden ver, los camarones comen, pero cuando comen con sus apéndices bucales, cortan el alimento y mucho del alimento se va a ir al fondo. Mucho del alimento queda en el fondo. Eso nos alimenta nuestro biofloc. Bueno, hay muchísimas cosas que decir sobre el biofloc. Sin embargo, pues los tiempos de la televisión son complicados. Yo los invitaría a que nos visiten aquí en CISAL, o que visiten nuestro Facebook Programa Camarón, o que visiten mi Facebook personal Manuel Valenzuela, que es el Facebook del trabajo que desarrollamos aquí, y muchos de los detalles que estoy platicando ahora ustedes los podrán ver. Por ejemplo, ¿cómo está esto de 20 de carbono por 1 de nitrógeno? Entonces, ¿cómo sabemos? Hoy en día está pasando un fenómeno muy fuerte en toda Latinoamérica. Cualquiera sabe hacer biofloc. Está lleno de expertos en biofloc. Sin embargo, no es verdad. Hay muchos cultivos que lo que tienen es agua café, agua con melaza, y dicen que hacen biofloc. ¿Cómo comprobamos que sí es un biofloc y que no es agua solamente pintada? Bueno, ahora me gustaría mostrarles unos conos que nosotros usamos para sedimentar. ¿Sí? Usamos para sedimentar el agua, y vamos a ver que el agua es transparente. El agua no es café. Como podrán ver, esta es agua de nuestros estanques. Ya la pusimos a sedimentar hace algunos minutos, hace más o menos 15-20 minutos la pusimos a sedimentar, y lo que tenemos en el fondo son los agregados microbianos, son los bioflocs. Esto es lo que se fue al fondo, ¿sí? Esos agregados nos están indicando. Estos conos están marcados y nosotros sabemos la medida, y a través de esa medida podemos saber que nuestro sistema está funcionando. Ok, pero eso también puede ser otra cosa. Sin embargo, vean el color. El color característico del biofloc es tendiendo a ser café. ¿Por qué? Porque no depende del sol. Verdoso café. ¿Sí? Si es verdoso, es un sistema que casi no tiene las bacterias que queremos. Lo queremos más café. Y aquí podemos ver, el agua es transparente y el sedimento es bastante café. Ok, podríamos todavía dejar lugar a dudas. ¿Cómo comprobamos que nuestra relación carbono-nitrógeno está funcionando? Esta relación que establece que debo de tener por cada 1 de nitrógeno 20 de carbono. Yo hago mis cálculos y ¿qué uso? Melaza. ¿La melaza cuánto tiene de carbono? 50%.
Entonces hago mis cálculos y yo ya sé cuando hay problemas de nitrógeno cuánta melaza tengo que agregar para compensar la relación carbono-nitrógeno. Pero como les decía, todavía puede haber dudas. ¿Cómo compruebo que sí hay biofloc, que sí hay agregados microbianos? Bueno, entonces veámoslos en la pantalla. Bueno, ¿cómo comprobamos que sí hay agregados microbianos en el sistema? Una de las cosas sería llevar el agua y hacer un corrimiento con biología molecular para poder determinar las especies de bacterias que tenemos. Ya lo hemos hecho y la mayoría de bacterias que encontramos son lactobacilos. Es decir, son bacterias muy parecidas a las que se usan para hacer el yogurt o para hacer el Yakult. ¿Sí? Son bacterias buenas. En esta pantalla lo que estamos viendo son los agregados microbianos y vemos una gran diversidad microbiana. No podemos ver bacterias por el tipo de microscopio, sin embargo hay una gran cantidad de bacterias y tenemos muchos protozoarios, por ejemplo, tenemos copépodos, tenemos una gran diversidad de microalgas, de microorganismos que juntos hacen la dieta específica que le gusta al camarón. Esto hace que cada que nosotros revisamos a nuestros camarones, ellos tienen el estómago o el tubo digestivo o la vena, esa vena que se le ve arriba a los camarones cuando los limpiamos, que está totalmente llena porque están comiendo eso que se ve en la pantalla. Entonces, las ventajas de ese cultivo de biofloc es que es altamente natural y es con bacterias. Es una técnica, digámoslo así, de acuacultura sustentable. ¿Por qué? Porque nos permite incrementar las ganancias para los productores. Nos permite reciclar proteínas en el sistema. Nos permite, entonces, ganancias económicas para el productor. Nos permite limpiar el agua sin usar químicos, usando solo las bacterias. Es decir, es totalmente natural. Nosotros tratamos de no agregar químicos, de no agregar ni usar antibióticos, por ejemplo. Entonces, esto es totalmente natural, de tal manera que gana el productor, que gana el sistema. No vertimos agua al medio natural, no contaminamos el medio natural y además nos permite reutilizar la proteína. Hoy, con tantos problemas de hambre en el mundo, el uso adecuado de la proteína de origen animal tiene que ser muy adecuado. Y esta tecnología nos permite reciclar ese tipo de proteínas. ¿El sistema inmune cómo se encuentra? Lo que hemos visto, tanto en peces como en camarones, hemos visto que los camarones y los peces que son criados toda su vida en este sistema son animales que tienen una alerta inmunológica mucho mayor. Es decir, con los camarones, por ejemplo, es más complicado porque no tienen sistema inmunológico. Ellos no son como nosotros, de que nos inyectan y ya toda la vida somos resistentes, o la mayoría de nuestra vida somos resistentes a tal o cual enfermedad. Ellos no tienen memoria inmunológica. Entonces ellos tienen que estar alertas para cuando viene un ataque microbiano patológico, su sistema fisiológico tiene que estar adecuado para reaccionar. El sistema biofloc le da las herramientas para estar no estar preparado. Tan estresados. Hemos visto eso a través de trabajos que hemos hecho recientemente. Hemos visto que el estrés oxidativo, el estrés de los animales dentro del cultivo es mucho menor cuando ellos son cultivados en este sistema. Ellos están preocupados en comer, en crecer, no en sobrevivir. Obviamente el tamaño es más grande. Una de las cosas que hemos notado es que crecen un poco más, que dan más huevos, que el número de crías es mayor, que las crías son de mejor calidad. Hay muchas ventajas. ¿Una cosecha cuánto tiempo tarda? Depende de qué tan grande sea mi sistema, de qué le doy de comer, de la calidad de mi melaza, de la calidad de mi alimento balanceado, de cuántas veces lo cuido, del monitoreo. Pero podemos hablar de en 3 meses sembrar unas poslarvitas muy pequeñitas, que son las crías, y llevarlas a 12, 14 gramos. Estos animales están más o menos como en 10 gramos. Todavía les falta un poquito más para talla comercial, pero para talla comercial hablamos de 12, 14 gramos. 3 meses, 3 a 4 meses. También depende de la especie. Esta es la especie más cultivada del mundo, Lithopeneus banamei, pero nuestras especies de aquí del Golfo son más lentas. Entonces ahí tenemos esa es la investigación que hacemos. ¿Sí? Quisiera mostrarles también, bueno, esta es nuestra muestra de los agregados microbianos. Esta es una muestra del alimento que les damos, es alimento balanceado, y esta es una muestra de la melaza de caña que utilizamos. Es una melaza pura de caña que la disolvemos y la agregamos al estanque cuando es necesario.
Si no es necesario, no se agrega. Si el sistema va de manera natural caminando, no agregamos nada. Pues doctor, gracias por compartir sus conocimientos con nuestro auditorio y como siempre estamos aprendiendo y conversando con el doctor Manuel Valenzuela aquí en la UNAM, en CISAL. Y aquí también se le puede encontrar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.